Hola a todos. Una de las grandes preguntas de la astronomía moderna es si hay vida en otros lugares de la Vía Láctea. En el sistema solar, por ejemplo, se ha planteado que quizá podríamos encontrar vida también en Marte, bajo la superficie, suponiendo que hace miles de millones de años la hubiese, y en Encélado o Europa, los satélites de Saturno y Júpiter respectivamente, que en el océano que ocultan bajo su superficie congelada podrían tener también las condiciones necesarias para que haya algún tipo de vida en torno a otras estrellas. También se quiere saber si podría haber algún tipo de vida, especialmente la búsqueda de vida inteligente extraterrestre es muy interesante porque intenta encontrar otras civilizaciones. Pero para poder buscar en algún lugar hay que tener un patrón de búsqueda, hay que saber dónde mirar, a qué distancia de la estrella. Para eso se utiliza un concepto que es el de la zona habitable, que lo que hace es darnos una idea aproximada de cómo son las condiciones de un planeta alrededor de otra estrella y que en principio podrían ser parecidas a las de la Tierra, porque a fin de cuentas es el único planeta habitado que conocemos y es la única receta que se sabe que realmente funciona. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de la zona habitable, de en qué lugares quizás pudiera haber vida y por qué todo esto es una parte tan interesante de la astronomía moderna. Hay que decir que la vida es el resultado de procesos cósmicos. Estamos formados por elementos como el hierro o el calcio que se formaron en el interior de estrellas que vivieron hace miles de millones de años. Tuvieron que morir antes de la formación del Sol para que se pudiesen incorporar esos elementos al Sol y al sistema solar. Todo lo que se ha visto indica que la vida debería ser abundante. A fin de cuentas estamos compuestos por los elementos más abundantes del universo. Sin embargo, no es tan sencillo, porque no está claro qué más hace falta. A fin de cuentas hay que recordar que a día de hoy solo conocemos un planeta habitado, que es la Tierra. No conocemos ningún otro mundo habitado, aunque se pueda sospechar que debería haber vida en muchos otros lugares de la galaxia. Así que hay que empezar a buscar por algún lugar. Aquí es donde entra en juego la definición de la zona habitable. La zona habitable, a muy grandes rasgos, lo único que indica en realidad es la distancia de una estrella en la que en la superficie de un planeta que se encuentre en esa región tendrá agua en estado líquido. Fuera de esa zona habitable no se cumplen esos requisitos, no habrá agua en estado líquido, bien porque esté demasiado cerca de la estrella, es decir, la temperatura sea demasiado alta, o bien porque esté demasiado lejos, la temperatura sea demasiado baja y esté en forma de hielo. Cada estrella tiene una zona habitable diferente a su alrededor en función de qué tipo de estrella sea. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver el sistema de Kepler 186, es una enana roja, es una estrella mucho menos masiva que el Sol y su zona habitable es mucho más pequeña. Tiene 5 planetas, de los que 4 no están en la zona habitable, que son Kepler 186b, c, d y e, y Kepler 186f, que está en la zona habitable de la estrella. Abajo tenemos el sistema solar, y podemos ver las órbitas de Mercurio, Venus y la Tierra. Venus está en el borde de esa zona habitable, hay quien lo pone fuera, hay quien lo pone en el interior por los pelos, hay un poco de discrepancias respecto a si Venus está en el interior de la zona habitable, pero en cualquier caso sabemos que no tiene condiciones para que sea un mundo habitable. La Tierra está en la zona habitable y Marte se suele colocar también en el interior de la zona habitable pero en el borde exterior. Y esto sirve para ver que la zona habitable depende del tipo de estrella que estemos observando. Aquí tenéis una comparación de zonas habitables. Arriba está la de Kepler 186, la enana roja que hemos visto antes y que su zona habitable es mucho más pequeña y mucho más cercana a la estrella. Debajo la de Kepler 452, que tiene un planeta en su zona habitable, Kepler 452b, y es una estrella similar al Sol. Y debajo, la zona habitable del sistema solar con las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, aunque no podéis ver los gráficos de Venus, la Tierra y Marte porque los tapo yo. Y aquí, como veis, se pone a Marte en el borde exterior de la zona habitable, es la órbita más grande que podéis observar en la imagen. Si hubiese una estrella más masiva en este gráfico, su zona habitable estaría más lejos que la del Sol, porque hay que alejarse más para poder llegar a un punto en el que la temperatura sea la adecuada para que pueda haber agua líquida en la superficie de un planeta que estuviese en la zona habitable. Esto, sin embargo, no quiere decir que baste con encontrar un planeta en la zona habitable. Primero, ese planeta tiene que ser rocoso. Si encontramos un gigante gaseoso en la zona habitable, no puede ser un lugar en el que haya vida como en la Tierra. Segundo, no quiere decir que la presencia de un planeta rocoso implique inmediatamente la presencia de agua. Puede que sea un mundo que no fue capaz de retener su atmósfera, es decir, hay que tener en cuenta muchos otros factores. Y a esto le hay que sumar además que la idea de la zona habitable está cambiando con el paso del tiempo, porque por ejemplo se ha planteado que la zona habitable podría ser mucho más grande de lo que se sugiere tradicionalmente y que hay que tener en cuenta precisamente las particularidades de esos planetas.
Imaginemos un planeta que esté fuera de la zona habitable en la parte exterior, que en principio no sería capaz de tener agua líquida en su superficie, pero que tenga una actividad volcánica tan alta como para hacer que la temperatura en su superficie se eleve lo suficiente para tener agua líquida. Eso quiere decir que hay que tener en cuenta también otros factores. Y no solo eso, hay que pensar también en el caso de Europa o Encélado en el sistema solar, porque lo que nos dicen es que quizás la zona habitable es un concepto que tampoco es tan importante como podría parecer, suponiendo, claro está, que realmente puedan tener vida en su interior. Dos de los lugares más prometedores para encontrar vida en el sistema solar son Europa, el satélite de Júpiter, y Encélado, el satélite de Saturno. Ambos están muy lejos de la zona habitable del Sol, pero la diferencia de masa entre Júpiter y Europa y Saturno y Encélado es tan grande que hace que los satélites se retuerzan y se deformen y liberen calor lo suficiente como para poder derretir el hielo que contienen y formar océanos de agua líquida en su interior, en los que en principio se darían los tres requisitos necesarios: energía, agua y moléculas orgánicas, que podrían permitir por tanto la aparición de vida. Aquí no se plantea que haya vida compleja o que haya civilizaciones, pero sí que podría haber vida. Y hay que recordar que en realidad en la Tierra la vida es muy abundante. La podemos encontrar incluso en lugares que parecen completamente inhóspitos, como la Antártida o las capas altas de la atmósfera. Hay lugares en los que no parece haber posibilidad alguna de encontrar vida y sin embargo existe en la Tierra. Y eso es una buena señal porque quiere decir que se puede extrapolar a otros lugares. Si hay organismos que son capaces de sobrevivir en condiciones extremas en la Tierra, ¿por qué no iba a haberlos en otros lugares? Lo que sí tienen todos en común es que necesitan agua. Pero también se ha dicho que, por ejemplo, en Titán, el satélite de Saturno, la vida podría aparecer y no utilizaría agua, utilizaría metano. Esto lo que sirve es para entender que en realidad el concepto de vida puede tener más caras de las que podríamos pensar, que a lo mejor el agua no es imprescindible, sino que puede tener un sustituto, como en este caso el metano. No se sabe si realmente es así, es decir, es una hipótesis porque en principio la teoría dice que debería funcionar, que debería ser posible, pero para poder demostrar que es así, lógicamente habría que encontrar vida, y de momento no hay nada que haga pensar que en Titán hay algún tipo de vida. En cualquier caso, sirve para darse cuenta de que es posible que la vida tenga formas diferentes a las que podemos encontrar en la Tierra y que aparezca en entornos y en condiciones que no son los que podríamos pensar en un principio, pero esto tiene que ver lógicamente con el hecho de que solo conocemos un planeta habitado, que es la Tierra, y por tanto solo conocemos una receta. ¿Podría haber otras? ¿Podría ser vida basada en algo diferente al carbono? En teoría sí, pero como no se ha encontrado no se puede afirmar. Esto de la zona habitable además se puede volver todavía más complejo porque quizás no sea suficiente con que un planeta esté a la distancia adecuada de su estrella para que esté en la zona habitable estelar. Puede que también haga falta que la estrella esté a la distancia adecuada del centro de su galaxia y que esté en algo que se llama la zona habitable galáctica. En el caso de la Vía Láctea, eso se intenta ilustrar en esta imagen. Lo que se dice es que el centro seguramente no sea apto para que pueda haber condiciones como para que las estrellas puedan tener zona habitable que sea válida para que pueda aparecer la vida, y tampoco la región exterior de la galaxia, y eso define una franja que va aproximadamente desde el exterior del centro de la galaxia hasta unos 30.000 años luz del borde. Eso no quiere decir necesariamente que las estrellas que estén fuera de esa zona habitable galáctica no puedan albergar vida, simplemente es una hipótesis, pero es interesante tenerlo en cuenta porque sirve para establecer más limitaciones y para intentar entender que, a lo mejor, aunque pudiera parecer a priori que la vida debería ser muy abundante, puede que no todas las estrellas de una galaxia sean válidas, dependerá de dónde se encuentren, además de lógicamente en qué estado de su evolución se encuentren. Lo lógico es esperar que sean las estrellas en su fase de secuencia principal, en la fase más estable, las que tengan las probabilidades más altas de albergar vida, no que sea en cadáveres estelares como por ejemplo una enana blanca. Esta tabla es otra forma de representar la zona habitable. Esta es interesante en particular porque muestra las zonas habitables de diferentes tipos de estrellas, comenzando por una estrella más masiva que el Sol, terminando con las enanas rojas menos masivas conocidas, y en este caso se organiza en función a cuánta luz llega a un planeta en comparación a la cantidad de luz que reciben los planetas del sistema solar. Y hay dos conceptos, y esto es lo que lo hace interesante. Por un lado, la zona habitable optimista, que es básicamente las estimaciones más generosas de cuál es el tamaño de una zona habitable alrededor de cada estrella. Y por otro lado, la zona habitable conservadora. La zona habitable optimista se indica con un borde rojo en un lado y otro naranja en el borde exterior. La zona habitable conservadora se indica en amarillo y azul. Y lo que sirve es para ver que en el caso del Sol, que es la segunda estrella, la zona habitable conservadora
se queda no muy lejos de la órbita de la Tierra. Sin embargo, la optimista hace pensar que quizás la zona habitable podría llegar hasta aproximadamente la órbita de Venus. De hecho, se ha planteado que la zona habitable en el caso del Sol podría extenderse hasta el cinturón de asteroides, y eso querría decir que el planeta enano Ceres, por ejemplo, estaría en la zona habitable del Sol. Hay que tener claro que no es más que una hipótesis, que lo que dice es que, bueno, quizás la zona habitable sea más generosa de lo que se pensaba, pero en cualquier caso, volvemos a lo que comentaba anteriormente, que es hay que tener en cuenta también las condiciones de un planeta. Por ejemplo, un planeta que esté fuera de la zona habitable en el borde exterior podría ser habitable porque tenga el volcanismo suficiente como para que su temperatura sea la adecuada para tener agua líquida en su superficie. En definitiva, es mucho más complejo de lo que parece, pero es interesante porque a fin de cuentas la Tierra es el único mundo habitado que conocemos y por tanto tiene sentido buscar otros lugares de la Vía Láctea en los que se encuentren mundos que tengan más o menos las mismas características que nuestro planeta. De todos modos, hay que insistir. Hay que recordar que a día de hoy lo que se puede ver es si un planeta está en la zona habitable de su estrella, pero no se sabe todavía, y en los próximos años se podrá con mejores telescopios, cuál es la composición de la atmósfera de un planeta, porque aunque esté en la zona habitable, si su atmósfera no es compatible con la vida, no nos sirve de mucho. Pero eso sin duda es algo que se irá refinando en el futuro con la llegada de nuevos telescopios, de nuevos conocimientos sobre la zona habitable y que con el paso del tiempo, pues con suerte, esperemos que en no mucho tiempo servirá para anunciar que se ha descubierto vida en otros lugares de la Vía Láctea. ¿Cuándo podría ser? Pues depende de a quién preguntemos. Hay quien dice que podría ser en los próximos años, hay quien dice que podría ser en las próximas décadas, pero hay motivos para creer que la vida debería ser abundante y veremos si la zona habitable es una parte esencial o por el contrario, es posible que la vida sea abundante en mundos como Encélado o Europa, que no estarían en esa zona habitable. Pero, en este caso, lo cierto es que el tiempo lo dirá. Así que ahora ya sabéis qué es eso de la zona habitable y hay que decir que ayer estuve hablando en el podcast de Laniakea y de El Gran Atractor, ese lugar al que la Vía Láctea viaja a una velocidad de 2,2 millones de kilómetros por hora. Al margen de eso, en este vídeo debería plantearos dos temas más y no lo voy a hacer no porque vaya a dejar de hacerlo, sino porque en las próximas semanas hay varios temas que me gustaría tratar porque considero que son imprescindibles para el canal y que todavía no lo he hecho y no quiero demorarlos mucho más. Uno de ellos es las ondas gravitacionales, por ejemplo. Otro es el de esta imagen. Es Eratóstenes dando clases en la Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes llevó a cabo un experimento hace miles de años para medir la circunferencia de la Tierra. Lo hizo con herramientas muy sencillas y eso es lo que os voy a contar la semana que viene, porque es un experimento que en realidad cualquier persona puede llevar a cabo hoy en día con las herramientas que tenemos a nuestro alcance para comprobar, por un lado, que la Tierra es esférica y por otro lado, para medir su circunferencia e intentar hacer un cálculo como el de Eratóstenes, que no se equivocó por mucho, pero el cómo lo hizo os lo contaré en el vídeo de la semana que viene. Y, además de eso, hay que recordar también que me podéis encontrar en Twitch todos los días, menos los sábados, a partir de las 9 de la noche, en el horario de la península ibérica en España, y que hablamos de astronomía, hablamos de también la temporada de huracanes, vemos cómo va evolucionando, y del cometa Neowise, por ejemplo, que es un objeto que va a ser muy visible en las próximas fechas en el cielo en el atardecer. En el hemisferio sur es verdad que habrá que esperar, pero que se va a poder ver en el cielo después de la puesta de sol. Y hablamos de un montón de cosas, estamos allí, la comunidad, y es un lugar muy agradable. Así que si no os habéis pasado todavía, os invito, porque además es una buena oportunidad para mí para poder hablar con vosotros, porque no tengo el tiempo necesario para poder dedicarme a contestar en todas las plataformas en las que estoy. Así que ahí os dejo la invitación y si os queréis pasar por allí será un placer poder charlar con vosotros. Y poco más que añadir, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestro apoyo, espero que el vídeo os haya gustado y recordad, si os ha gustado no dudéis en compartirlo para ayudar a que llegue a más gente y que el canal siga creciendo. Así que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!